Y ya estamos de vuelta en el living y en este caso estamos con Soledad Vázquez. Ella es especialista en gerontopsicomotricidad, ¿lo dije bien? Sí, sí. Bienvenida, ella es directiva de la Sociedad Uruguaya de Geriatría y Gerontología. Como siempre, gracias por estar con nosotros y tener este espacio juntos. Bueno, muchas gracias a ti, Rosario, y a todo el programa. Y bueno, vamos a tratar este tema. A tratar un tema que la verdad a mí me gusta especialmente porque además nos involucra a todos, nos da parte a todos, los mayores, pero los no mayores incluidos, y entre todos podemos contribuir a esto que se llama la humanización del trato a las personas mayores. Sole, contanos de qué hablamos al hablar de este tema. Bien, a veces parece un absurdo, siendo seres humanos, hablar de humanización, ¿no? Y de que es algo de lo cual tengamos que hablar o tengamos que aprender. En realidad, una de las cosas que nos diferencia un poco de los animales, una de las tantas cosas que nos diferencia es la capacidad de decidir, la capacidad de autodeterminarnos. Entonces, cuando hablamos de la humanización en el trato, nos referimos a la puesta en relación de dos personas que de alguna manera intentan ayudarse, intentan acompañarse en el camino, en el sentido de su propia vida. Esto es, en la posibilidad de caminar en el sentido de sus propias expectativas y según sus propios valores. ¿Sí? Está totalmente enganchado con el término de autonomía, que justamente es decidir sobre sus propios asuntos. ¿Cuántas veces nos pasa que con las personas mayores creemos que ya no tienen la capacidad de decidir y que es el otro el que le tiene que ayudar cuando en realidad el mayor tiene sus capacidades, o si estuvieran limitadas, ahí es donde empezamos a ver desde dónde tener que acompañar o apoyar al mayor, ¿verdad? ¿Cómo hacemos efectiva esta humanización del trato? ¿Cómo es esta relación entre la autonomía del mayor y la humanización del trato? Bien, primero y principal, tenemos que tener en cuenta dos o tres cosas. Teniendo en cuenta esas, capaz que son tres cosas, podemos llevar lo que es la humanización del trato o tener un trato humanizado hacia las personas mayores en casi todos los ámbitos de la vida, ¿sí? O en casi todos los ámbitos donde nos relacionamos con personas mayores. Esas tres cosas son muy básicas. Una sería lo que es la consideración positiva o la aceptación sin condiciones de la otra persona, que vale para las personas mayores como para cualquier otra persona, ¿sí? Tengamos en cuenta que las personas mayores se han desarrollado, han vivido en un contexto sociocultural bien distinto al actual. Entonces hay determinados valores, como puede ser la perspectiva de género, como pueden ser, bueno, muchísimos... el manejo del tiempo, tiempos de todo tipo, para hablar, para mandar tu mensaje, para llegar. La tecnología es otro tema. Bien, entonces hay para que no se transforme en una brecha, ¿sí? Y justamente en una barrera que no se pueda sortear entre las diferentes generaciones, esta aceptación sin condiciones de los valores del otro. Y esto nos lleva directamente al concepto de empatía. Que empatía muchas veces la confundimos con este eslogan de ponernos en el lugar del otro. Nadie puede ponerse en el lugar del otro. Es imposible. La empatía a veces la confundimos con decir ¿cómo me sentiría yo en los zapatos si me pasara lo mismo que a esta persona? Y yo me sentiría como yo me siento según mi historia y según mis valores. Exacto. Ahora, de lo que se trata la empatía es de acercarme al máximo posible a lo que para esa persona es importante, a cómo esa persona puede estar sintiéndose. Esto, para ir había dos puntos más que ibas a tratar y no te quiero sacar de ahí, pero ¿cómo hacemos para ese proceso de ponernos en ese lugar, tratar de acercarnos al máximo? Es con preguntas, es la escucha activa famosa que tantas veces cuesta, ¿no? Porque creemos que sabemos, pero no le hemos preguntado cómo se siente. Exacto. Hay preguntas muy sencillas que son, bueno, ¿y qué es lo que a usted le preocupa? ¿Sí? ¿Qué es lo que para usted es importante? Y esto puede ser desde cuando una persona entra a un comercio y no sabe qué elegir y siente que todo le queda mal. ¿Qué está necesitando? ¿Cómo se quisiera sentir? Ahí va. Son preguntas que van más allá del servicio concreto, de cumplir con una necesidad completa, concreta, digo, que puede ser que una persona busque un determinado artículo, sino que cuando vemos que esa persona no logra dar con eso que necesita o algo, bueno, hacer preguntas más claras, ser claros en las comunicaciones. Para esto que es saber
desde dónde está el otro, Exacto. desde dónde tiene su necesidad, desde dónde tiene su angustia, desde dónde tiene su dolor o sus expectativas de vida o en qué momento se encuentra, ¿no? Cuántas veces pasa mucho con los papás y los hijos. En la familia, claro. Claro, que te dicen, estoy mal por esto, pero papá, por favor, no digas, tenés tal cosa, tenés tal otra, sí. todo lo que tenés. Y en realidad no estamos respetando esa parte de entenderlo por dónde está pasando su vida y de dónde viene y en qué momento está, ¿verdad? Exactamente, en el contexto familiar es muy frecuente ver esto, sobre todo cuando se habla del miedo a la discapacidad, del miedo a la muerte, o cuando se habla de la propia muerte, cuando las personas, incluso capaz que es muy difícil de comprender muchas veces, pero las personas a veces toman su propia muerte como un proyecto de vida. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo quiero que me entierren? ¿Qué velorio quiero tener? Y los hijos o el resto de las familias de otras generaciones es como que se aterran ante esos temas. Hay un tema de negación también, que cuesta más hablar de eso y no querer asumir que el papá, la mamá, los abuelos están pasando por esa etapa y que se puede pensar y se puede vivir como una etapa más. Exacto. A la que, bueno, para la que nos preparamos, que ojo, no hay otra forma de vivir muchos años que llegar a viejo, ¿verdad? Totalmente. O sea, que hay una parte que en donde es muy positiva esta etapa de vida por la que tenemos que cambiar esa mirada, sin duda. Pero es difícil a veces hablar de esto para quienes sienten que en el otro hay un dolor junto con esto. Claro, porque además, bueno, tendemos, por supuesto, las generaciones más jóvenes a la sobreprotección de las personas mayores, de nuestras personas mayores queridas, además. Entonces, bueno, hay la sobreprotección que está directamente vinculada con la infantilización, ¿sí? Con el abuelito, viejito y otros epítetos que se utilizan, ¿no? Se ve mucho en la relación de cuidado, ya sean en residenciales, en establecimientos de larga estadía, en internaciones o bueno, que se habla con términos que con generalmente... diminutivos, que eso también tiene que ver con la humanización del trato, con el trato humanizado, respetando el lugar en la sociedad de esa persona, que no es que pasó a ser abuelito porque es mayor. ¿Abuelito de quién? Me decía una vez un señor mayor. Claro. ¿Abuelito de quién? Yo no tengo nietos. Claro, a mí me pasa y lo transparento acá con el contador Iglesias, que yo trabajo con él y vos lo sabés porque también has trabajado con nosotros en la fundación, y Iglesias cuando le dicen abuelito dice, pero si yo no soy abuelo, y tiene toda la razón del mundo. Totalmente, totalmente. Totalmente. ¿Qué hacemos también en esto de la humanización, por ejemplo, en la vía pública? Nosotros nos encontramos con un mayor en el ómnibus o en la calle y vemos que tiene una dificultad para cruzar o que está en el ómnibus o tiene que subir al ómnibus. ¿Cuáles serían estas actitudes que tenemos que tener sin la sobreprotección? ¿Cómo deberíamos actuar para tratar con humanidad y humanizadamente al mayor? Bueno, primero que nada es muy importante recordar que la humanización, el trato humanizado no es una opción voluntaria que tomen las personas. Perfecto. ¿Sí? Es un derecho, ¿sí? El trato humanizado hacia las personas mayores que está consagrado en una ley, ¿sí? Que está de acuerdo con la Convención Interamericana de la Protección para la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Todas las personas mayores tienen derecho a tener una vida digna, con autonomía, en ausencia de todo tipo de violencia, de maltrato y sin ningún tipo de discriminación de edad. Y eso es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, que incluye también a las personas mayores. Entonces, ¿qué podemos hacer en la vía pública en el buen trato? Por ejemplo, en el ejemplo que tú pones, bueno, actuar con determinada empatía y no ser indiferentes a esto que es un maltrato evidente, cuando el ómnibus frena lejos de la acera, ¿sí? Y la persona evidentemente no puede subir por sus propios medios, que otros empiezan a subir antes y bueno, que pase lo que pase con esa persona. Entonces, como sociedad, ¿sí? No podemos permanecer indiferentes al maltrato de nadie, porque no solamente porque el día de mañana yo voy a ser un adulto mayor, es porque es un miembro de mi sociedad, es una persona que pertenece al universo de seres humanos con el cual comparto mi vida. Entonces, de alguna manera, creo que si actuamos como colectivo, los derechos de todas las personas, no solamente de las personas mayores, van a estar garantizados. Aquello de cuando suben al ómnibus, nos ha pasado a todos, están en el ómnibus y ver a una persona muy mayor de pie y de repente gente más joven, no importa de qué edad, pero sentados, no en el caso de los niños que hay otros riesgos, sino gente más joven que podrían
esto de empatizar con cuál es la situación de esta persona mayor, que si estoy cansada yo, que tengo muchos menos años, también seguramente esa persona tiene sus piernas cansadas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando vamos a un comercio? Nos pasó ahora en pandemia que veíamos personas mayores haciendo largas colas afuera de un banco, afuera de algún lugar para pagar sus tributos, y veíamos que estaban de pie mucho tiempo. ¿Es posible disponer de un asiento para la persona mayor? Cuando vamos a la farmacia y nos olvidamos, o en el supermercado, veíamos el otro día en ejemplo de las lupas para poder ver las etiquetas de los productos, o para poder llegar y poder saber lo que estoy comprando en una farmacia. Hay ese tipo de cosas, y se ha visto, lo vemos en otros países. ¿Es posible implementar estas cosas, Soledad? Hay cosas que son muy posibles de implementar. De hecho, hay cosas que ya se han implementado, por ejemplo, las filas diferenciales. Por ¿sí? Por ejemplo, todo lo que es la accesibilidad y cómo ha cambiado culturalmente las señalizaciones, ¿sí? Por ejemplo, antes para señalizar el icono, para señalizar a las personas mayores, era una persona encorvada con un bastón, y ahora es un más 65. Que corresponde, porque entonces, esas no cosas es la van otra la cambiando. Imagen. Exactamente, no pasa porque sea una persona con bastón. Pero muchas veces el problema... Que se identifica con la discapacidad, con la disfunción, ¿verdad? Sí, y también, ¿sabes cuál es el problema? Que las personas, por ejemplo, hay una fila diferencial, pero las propias personas mayores son las que de alguna manera deberían trabajar también en flexibilizar un poco, de ser un poco más adaptables al proceso en el que están viviendo. Entonces uno los ve, a veces, no siempre, uno ve a muchas personas mayores que podrían beneficiarse de un sistema más accesible, de tener una fila que es más ágil, y sin embargo permanecen en la otra fila. Por la sensación de que ahí tengo que aceptar que me estoy haciendo mayor. No, yo no necesito esa fila. Exacto, y muchas veces cuando se les cede el asiento en un ómnibus, muchas veces no quieren. Se enojan incluso muchas veces. Entonces ahí está la persona mayor no es un sujeto pasivo del cual la sociedad tiene que de alguna manera casi que apiadarse. No, exactamente. Tiene que ser un sujeto activo, protagonista. De sus propios derechos. Exactamente. Y de su realidad. Y por suerte, cada vez se ve más que las personas mayores están participando en lo que es la sociedad organizada, ¿no? A partir de movimientos, de colectivos que reivindican sus derechos. Y esa es la clave también. Esa es la clave. La clave también es que las personas mayores trabajen activamente en ayornarse, en también comprender los valores actuales. También, ¿sí? Exactamente. Entonces, si todos nos amoldamos las diferentes generaciones, vamos a construir una sociedad diversa y mucho más tolerante e integradora. Integradora, exactamente, porque de eso va también la inclusión. Hoy hablábamos de una app para ayudar a escuchar mejor y a poder ver o poder transitar con autonomía en los ómnibus, ¿verdad? Qué importante es esto de la autonomía, pero para eso tiene que haber un camino de ida y vuelta. Totalmente. Ellos mismos, los mayores, empoderarse de ese lugar que ocupan en la sociedad, que aparte cada vez son más, y van a ser muchos más todavía. Y ese es el camino, escucha activa de los dos lados, empatía de los dos lados, ¿verdad? Y por ahí ese trato humanizado en el que lo que vos decías, poder entender que están viviendo una etapa especial y en la que esa escucha y ese poder ponernos en el lugar del otro pasa por esto, ¿no? De entender de dónde vienen y cómo lo están viviendo. Totalmente. Lo que le pedimos es a los mayores que se empoderen. Totalmente, que se empoderen. Muchísimas gracias, Soledad, como siempre. Gracias. Y los esperamos en 15 días que vamos a tener otro tema para tratar destinado a nuestros mayores de la mano de la SUB. Bueno, muchísimas gracias, Rosario. Gracias a vos. Y ya nos vamos con Paula, que está en el living con nuestro invitado.